raudo y veloz habrá partido aquel chasque el 4 de agosto de 1815 rumbo al campamento de purificación en Paysandú, donde se encontraba el protector, el general don José Gervasio Artigas. Seguramente no sospechaba que en su morral llevaba un petitorio muy especial, firmado por don Dámaso Antonio Larrañaga, dirigido a Artigas, mediante el cual le solicitaba la autorización para crear la primera biblioteca pública de la patria. Por cierto que Artigas accedió velozmente a este pedido, y así fue que se pusieron todos a trabajar para crear esa biblioteca. Larrañaga donó 800 ejemplares de la suya, muchos de esos libros provenientes de la biblioteca de don Pérez Castellanos, y junto con la donación de otros particulares de Montevideo, se llegó a la cifra de 5.000 ejemplares, los primeros que dispuso aquella biblioteca. Eso ocurrió hace 204 años, el 26 de mayo de 1816, y lo seguimos celebrando en estas festividades mayas tan originales de nuestro país, donde celebramos sí algo del pasado, donde celebramos la memoria, pero donde celebramos un fecundo presente. Uno de los santo y seña que tuvo la biblioteca fue aquella frase de Artigas que todos aprendemos desde la escuela: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y aquella lección de Artigas, de Larrañaga y de tantos otros de la patria vieja que hoy volvemos a escuchar es que la verdadera ciudadanía, el verdadero sentido de pertenencia y de patria está vinculado esencialmente al conocimiento, esencialmente a la búsqueda conjunta de la verdad y de la justicia. Hoy, cuando celebramos esta fiesta, el Día del Libro, el Día de la Biblioteca, queremos particularmente agradecer y celebrar la vida de todos aquellos que trabajan en las bibliotecas, aquellos que profesionalmente lo hacen, las bibliotecólogas, los bibliotecólogos, aquellos que también colaboran honorariamente en las distintas bibliotecas que a lo largo y ancho del país existen. Y al celebrar y al honrar la vida de tantos, queremos también expresar y afirmar nuestro deseo de seguir construyendo, como aquellos primeros orientales, nuestra identidad más profunda a partir del libro, a partir de la cultura, a partir del conocimiento. Bueno, ¿cómo me vinculé con la literatura? De una forma absolutamente fortuita. En la década del 80 llega a Villa Unión la oferta de talleres de literatura, oferta del Ministerio de Educación y Cultura a llevarse a cabo en la Casa de Cultura Municipal. Fue tan fortuito que a mí me inscribieron para hacer número porque alguien sabía de los docentes de ese centro de estudio que a mí la literatura me gustaba, nada más. Y yo diría que ahí los primeros pasos con los primeros ejercicios en lo que es la confesión de un texto. Cómo un texto se va haciendo y se va puliendo y se va mejorando a través de las sucesivas etapas de lo que es la conformación textual. Luego lo que descubrí, y esto ya de alguna forma me rondaba en la cabeza, yo quería decir algo, ¿no? Y por ahí leí como acápite de un libro: casi todo es mejor contado en forma de cuento. Entonces encontré en el subgénero cuento la forma casi idílica de decir lo que yo quería. Yo quería de alguna forma universalizar Bella Unión, que está cumpliendo 2 siglos en menos de 10 años, en una historia tan rica, tan variada, con tantos actores, encontrar elementos universales y no elementos que van como disgregando y haciendo díscola cada vez más nuestra historia. Eso era algo que intuitivamente me animaba a, de alguna forma, ensayar a través
del cuento alegórico, del cuento absurdo y del realismo mágico la forma de poder decir lo que en términos literarios yo quería expresar. Por lo tanto, yo creo que nadie escribe porque sí, todos escribimos porque queremos decir algo. Yo quise encontrar en el mito, en la leyenda y en la historia de mi pueblo los rasgos más típicos de esta bella unión, sin quedarme en una década como pudo haber sido la década del 60 o las marchas cañeras, o como pudo haber sido el Bella Unión de la viticultura del siglo XIX, o como pudo haber sido el pueblo indígena de su primera página de historia. Yo quería encontrar de alguna forma todos esos elementos que son fuente de inspiración a lo que yo quería concretar en mi forma de contar. Y Bella Unión es el escenario de mi inspiración. Y mi relación con los libros se da realmente en mi adolescencia, porque en mi infancia los libros en mi casa prácticamente no existían. Recuerdo nada más que a mi padre leer unas historias en libros de bolsillo, historias de vaqueros, de un escritor español que se llama Marcial Lafuente Estefanía. Tengo ese recuerdo de mi padre leyendo abajo de un árbol al sol. Un recuerdo que me llena de orgullo. Después, en mi adolescencia, un libro que me marcó la vida fue 100 años de soledad, que cuando lo leí fue como que me abriera las puertas al mundo de la lectura. En ese momento pensé cuántas cosas se pueden decir en un libro, y hasta ahora lo pienso, es una obra monumental. A partir de ese libro leía todo lo que pasaba a mi alrededor. Me encontré, bueno, con clásicos como Borges, leía Onetti, leía Benedetti, leía Jorge Amado. Me gustaban mucho las novelas, algo que con el tiempo he ido cambiando, porque hoy me gusta bastante leer poesía, aunque ya sé que no hay que entenderla, yo no la entiendo, pero me encanta la poesía. Siento cuando una poesía transmite, a pesar de que yo no escribo poesía prácticamente, porque admiro mucho a los poetas que dicen tanto en tan poco. Y quería contarles sobre un libro. Pienso yo que todos tenemos un libro que nos ha marcado realmente la vida, y para mí es que se llama Mi planta de naranja lima, que también lo leí por los años 90, y fue como un sacudón, y pienso que me ha influido mucho en mi propia forma de escribir. Uno, sin lugar a dudas, es mejor persona cuando lee. A uno le va cambiando la vida, cada libro, cada situación distinta. Y en cuanto a la escritura, obviamente que yo siento que mi mundo literario tiene mucho que ver con mis lecturas. A pesar de que sigo disfrutando mi gusto por el libro físico, actualmente estoy incursionando mucho en las bibliotecas digitales. Es algo fantástico además, ¿no? Cuando leo ficción me da la oportunidad de vivir otras vidas, por decir de una manera, en el sentido de que la cabeza se abre a un mundo que es la que nos trae los libros. No es lo mismo que una película, no es lo mismo que un video. La lectura del libro es una comunión muy íntima entre el lector y el escritor, en la cual el lector es parte activa de la conformación de ese escrito, porque no es lo mismo. La película es la versión del director de los hechos. En cambio, cuando nosotros leemos un libro, es nuestra versión la que nosotros ponemos en juego y completamos el libro
de ese autor con nuestras vivencias, nuestros filtros subjetivos, con nuestra imaginación. Y por lo tanto el mundo se abre, se amplía y nos permite a su vez la reflexión profunda e interior de sus páginas. Creo que el libro no va a pasar de largo, no va a pasar de moda como otros han augurado, siempre han augurado que la lectura va a pasar de moda, y la lectura de libros y la escritura, por lo tanto, siempre se ha como revivido. De alguna manera se ha revivido y la gente, en vez de cada vez leer menos, cada vez lee más. Capaz que en otros soportes, capaz que otro tipo de cosas, pero no ha dejado de leer, y creo absolutamente en la vigencia del libro. Muchas gracias por este espacio y les deseo un muy buen día del libro. Sigan leyendo. Mi relación con los libros nació desde muy pequeño, desde muy chiquito. Siempre me llamaron la atención, siempre me atrajeron. Fue una cosa bastante individual, solitaria, porque no era tan común en mi casa materna, paterna, lograr o tener un vínculo muy estrecho con los libros. De hecho, no era tan habitual ver libros tampoco, o ver gente leyendo, pero me atrajo muchísimo desde chico, y a los 12 años por ahí sentí una gran necesidad de investigar, de saber, de conocer. Siempre comento que hubo un hecho curioso, que era una publicidad que había en una televisión argentina. En aquella época no había cable, ninguna señal internacional de televisión, y se miraba televisión por antena de aire, y mirábamos, en mi casa se miraba el canal argentino, ATC, y me acuerdo de una publicidad que siempre decía: leer es crecer. Escribir fue una necesidad absolutamente prioritaria en mi vida adolescente. Empecé a escribir como cualquier adolescente, cosas que me preocupaban. Después terminé dejando un poco la escritura cuando me dediqué a estudiar, hasta que al fin, después de los 20 años, me volvieron las ganas, las necesidades, más que nada necesidad de escribir, y empecé a escribir muchísimo. Escribía en la carretera, me acuerdo, porque yo era maestro, soy maestro, pero era maestro rural, y escribía en la carretera mientras esperaba un tiraje, o esperaba el ómnibus, o esperaba lo que fuera, y llenaba cuadernos y cuadernos y cuadernos. De ahí derivé en taller literario, derivé en conocer amigos, escritores que me dieron muchísima ayuda, y me enseñaron mucho también, y aprendí a seleccionar, aprendí a saber qué es lo que va, qué es lo que no va. Literatura digital, o los libros digitales, que es básicamente la propuesta que ustedes me hacen. Mi relación tiene mucho por el lado de la docencia, justamente. Ustedes saben que tenemos la biblioteca Ceibal en primaria, y se trabaja mucho con esos libros que no se consiguen, o que no todos los niños pueden tener, y en la computadora todos lo tienen.